Y si te dijera que en solo una semana podrías volverte irreconocible, pero no porque cambies tu ropa, tu físico o tu entorno, sino porque transformas tu mente. Lo que vas a descubrir en este video no es una fórmula mágica ni un reto viral. Es una verdad bíblica milenaria que cambió la vida de apóstoles, profetas y millones de creyentes. La renovación del entendimiento según Romanos 12:2. Imagina despertar cada día con la mente de Cristo, tomar decisiones sin dejarte arrastrar por los pensamientos del pasado y no permitir que nada externo te robe la paz que Dios te ha dado. Eso no es fantasía, es lo que ocurre cuando comienzas a vivir con una mente renovada por Dios. Pero hay un detalle. No todos están dispuestos a hacerlo. Requiere disciplina, honestidad brutal contigo mismo y acciones concretas que muy pocos están dispuestos a tomar. En este video te voy a mostrar exactamente qué hacer durante los próximos 7 días para empezar esta transformación radical. Y lo mejor es que no necesitas cambiar el mundo, solo cómo respondes a él bajo la dirección del Espíritu Santo. Quédate hasta el final, porque ahí revelaré el ejercicio más poderoso, el que separa a los que solo escuchan de los que realmente cambian su vida. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo poderoso. Ve a la caja de comentarios y escribe esta frase. A partir de hoy seré una nueva persona en Cristo. De esta forma estás dando el primer paso para un comienzo nuevo, renovado y con una valentía indescriptible para enfrentar la vida. Así que escríbelo ahora mismo y empecemos. 1. Renueva tu mente, transforma tu vida. Todo lo que eres y todo lo que logras en la vida comienza en un solo lugar, tu mente. No son las circunstancias, no es la suerte, no es lo que otros hacen o dejan de hacer. Es tu capacidad de permitir que Dios renueve tus pensamientos lo que define tu destino. La mayoría de las personas viven como esclavas de sus emociones y reacciones impulsivas. Se enojan sin razón, se frustran por lo que no pueden controlar y se llenan de miedo por problemas que aún no existen. Pero la Biblia enseña una verdad fundamental. Tú no eres tus pensamientos. Tú puedes decidir cuáles alimentar y cuáles dejar ir cuando entregas tu mente a Dios. Piensa en esto. Cuando renuevas tu mente según la palabra, renuevas tu vida entera. Si aprendes a controlar tus emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo, nadie podrá provocarte. Si aprendes a mantener la paz de Dios en medio del caos, nunca serás una víctima de las circunstancias. Si dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar y confías en que Dios tiene todo bajo control, te liberarás de un peso enorme que nunca debiste cargar. El primer paso es simple pero poderoso. Hazte consciente de lo que piensas. Cada vez que surja un pensamiento negativo, detente y cuestiónalo con la palabra de Dios. ¿Es real o es solo una mentira del enemigo tratando de robar tu fe? ¿Te está ayudando o te está limitando? La Biblia dice en 2 de Corintios 10:5 que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Luego cambia el enfoque. No puedes evitar que ciertos pensamientos aparezcan, pero sí puedes decidir no darles poder. En lugar de alimentar la preocupación, alimenta la fe. En lugar de enfocarte en lo malo, encuentra la lección que Dios quiere enseñarte. Los creyentes que caminan en victoria practican esto todos los días, porque saben que una mente débil lleva a una vida débil, pero una mente renovada por Dios es imparable. Esto lo vemos claramente en la vida de Josué. Cuando Moisés murió, Josué enfrentaba el desafío más grande de su vida, guiar a millones de personas hacia la tierra prometida. El miedo hubiera sido natural, la duda hubiera sido comprensible. Pero Dios le dio una instrucción específica en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves la clave? Meditar en la palabra día y noche. Eso es renovación del entendimiento. Josué no conquistó Canaán con su propia fuerza ni con su propia sabiduría. Lo conquistó porque su mente estaba alineada con la palabra de Dios. Cada pensamiento de miedo era reemplazado por una promesa divina. Cada duda era confrontada con verdad revelada. Y el resultado fue victoria tras victoria. Hoy tienes la misma elección que tuvo Josué.
¿Permitirás que Dios renueve tu mente o seguirás siendo esclavo de tus pensamientos carnales? Decide bien, porque de ello depende la calidad de tu vida. La batalla no está afuera, está en tu mente, y cuando ganas esa batalla, ganas todas las demás. Antes de continuar, te agradecería que por favor le des like y compartas este video para que así le pueda llegar a muchas más personas. Y si no quieres perderte ninguno de mis futuros videos, suscríbete y activa la campanita. 2. Convierte cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Todo desafío es una lección divina disfrazada. La mayoría de las personas ven los obstáculos como frenos, como barreras que les impiden avanzar, pero cuando tienes una mente renovada, ves algo diferente. Cada obstáculo es una prueba, una oportunidad para crecer en fe y carácter. Piensa en esto. Todo gran testimonio en la historia bíblica ha nacido de la adversidad. Los grandes hombres y mujeres de Dios, los profetas, los apóstoles, todos enfrentaron dificultades, pero en lugar de rendirse encontraron la manera de transformar esas pruebas en algo valioso. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta es la mentalidad de una mente renovada. No ve el problema como el final, sino como el principio de algo mejor. El fracaso no es el final, es una lección. Cada error es una oportunidad para mejorar. Cada rechazo te empuja a una nueva dirección que Dios ya tenía preparada. Cada caída te enseña a levantarte más fuerte con su ayuda. Pero esto solo sucede si cambias tu mentalidad de víctima a vencedor en Cristo. Cuando enfrentes un obstáculo, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Ahí es donde radica la diferencia entre una persona común y alguien con una mentalidad renovada por la palabra. Un obstáculo puede hacerte más débil o más fuerte dependiendo de cómo lo enfrentes. Si te quejas, te hunde. Si lo aceptas y confías en Dios, te fortalece. La historia de José es el ejemplo perfecto. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado, acusado falsamente y metido en la cárcel, olvidado durante años. Cualquiera hubiera dicho, Dios me abandonó. Pero José mantuvo una mente renovada. Cada obstáculo lo acercaba más a su propósito. La traición lo llevó a Egipto. La prisión lo conectó con el copero del faraón. Y todo eso lo posicionó para convertirse en el segundo al mando de la nación más poderosa del mundo. Años después, cuando sus hermanos estaban aterrorizados frente a él, José les dijo algo que revela su mentalidad transformada. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Eso es una mente renovada. No niega el dolor, pero reconoce el propósito divino detrás de cada prueba. Los creyentes con mente renovada entrenan su perspectiva para ver la oportunidad en todo. Perdiste un trabajo, tal vez era la señal que necesitabas para encontrar algo mejor que Dios ya tenía preparado. Fracasaste en un proyecto, ahora sabes cómo hacerlo bien la próxima vez. Una puerta se cerró. Dios está abriendo una mejor. Nada en la vida es enteramente bueno o malo. Todo depende de cómo lo interpretes bajo la luz de la palabra. Y si decides que cada desafío es una lección divina disfrazada, entonces nunca más volverás a sentirte derrotado. A partir de hoy, cuando enfrentes un obstáculo, recuérdalo. No es un freno, es una escalera que Dios puso ahí. Úsala para subir más alto de lo que jamás imaginaste. 3. No reacciones según la carne, responde según el Espíritu. La impulsividad es enemiga de la vida transformada. En la vida no siempre podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Sin embargo, la mayoría de las personas hacen lo contrario. Reaccionan sin pensar, guiadas por la ira, el miedo o la frustración. Esto es peligroso porque una reacción impulsiva puede arruinar relaciones, oportunidades e incluso el rumbo de tu vida. La Biblia enseña que el poder no está en lo externo, sino en la capacidad de mantener el dominio propio ante cualquier situación.
Proverbios 25:28 dice: Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, si no controlas tus reacciones, eres vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Pero cuando tu mente está renovada por el Espíritu Santo, puedes responder con sabiduría en lugar de reaccionar con carne. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en un momento de ira y luego te has arrepentido? Las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de nuestras reacciones pueden ser permanentes. Por eso, antes de actuar o hablar, pausa. Tómate un momento para buscar la dirección del Espíritu Santo. Respirar, orar y luego actuar es una muestra de madurez espiritual. Los creyentes con mente renovada practican lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no significa ser indiferente, sino elegir con sabiduría la mejor respuesta guiada por Dios. Aquí hay un ejercicio simple pero poderoso. Cada vez que algo te provoque una reacción inmediata, haz una pausa de 3 segundos. Pregúntate: ¿esto merece mi energía? ¿Cómo respondería Cristo en mi lugar? ¿Mi reacción glorificará a Dios o alimentará la carne? ¿Solucionará el problema o lo empeorará? La historia de David y Saúl ilustra esto perfectamente. Saúl persiguió a David durante años tratando de matarlo. Hubo momentos en que David tuvo la oportunidad perfecta de vengarse. Sus propios hombres le decían: «Este es el día que Dios te lo entrega en tus manos». Pero David, con una mente renovada, respondió diferente. En lugar de actuar según la carne, actuó según el Espíritu. En 1 Samuel 24, David le cortó el borde del manto a Saúl mientras dormía, pero se arrepintió incluso de eso. Les dijo a sus hombres: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová». David entendía que responder con venganza lo haría igual a Saúl, pero responder con dominio propio lo mantendría en la voluntad de Dios. Y mira el resultado. Dios mismo se encargó de Saúl. David no tuvo que ensuciarse las manos, no tuvo que cargar con culpa ni remordimiento, mantuvo su integridad y al final recibió el reino que Dios le había prometido. Eso es lo que sucede cuando no reaccionas según la carne, sino que respondes según el Espíritu. Cada interacción es una oportunidad para demostrar que tu mente ha sido renovada. Cuando alguien te ofende y respondes con gracia, estás mostrando a Cristo. Cuando alguien te provoca y mantienes la paz, estás demostrando que el Espíritu Santo gobierna tu vida. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda: no reacciones, responde. Hay una diferencia enorme entre ambas, y esa diferencia puede cambiar el curso de tu vida. 4. Haz lo que Dios te manda, no lo que tu carne desea. La obediencia es el camino hacia la bendición. La vida está llena de decisiones grandes y pequeñas, y muchas veces lo que es fácil no es lo que es correcto. Es fácil ceder a la tentación. Es fácil seguir la corriente del mundo. Es fácil tomar el camino corto. Pero son las decisiones difíciles, las que requieren negarte a ti mismo y obedecer a Dios, las que realmente definen tu carácter y tu destino. La Biblia enseña que la obediencia es mejor que los sacrificios. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dice al rey Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». En otras palabras, cuando haces lo que Dios te manda, incluso si es más difícil, te alineas con su voluntad perfecta. El camino fácil puede darte gratificación momentánea, pero nunca te llevará al propósito que Dios tiene para ti. La facilidad te aleja de la bendición, mientras que la obediencia te acerca a todo lo que Dios preparó para ti antes de la fundación del mundo. Puede ser fácil elegir la mentira en lugar de la verdad, tomar un atajo en vez de hacer las cosas con integridad, o buscar la aprobación del mundo en lugar de ser fiel a los principios de Dios. Pero cuando eliges lo fácil, pierdes lo eterno. Haz lo que Dios te manda incluso cuando nadie esté mirando. Elige lo difícil cuando la tentación de la comodidad te invite a quedarte en tu zona de confort.
La obediencia es tu brújula. Ella te guía en tiempos de duda y te fortalece en tiempos de adversidad. La vida no se trata de hacer lo que es cómodo, sino de hacer lo que te honra a ti y glorifica a Dios. Considera el caso de Abraham. Dios le pidió algo humanamente imposible de entender: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Todo en la carne de Abraham gritaba no. La lógica decía: si matas a Isaac, ¿cómo se cumplirá la promesa de que tendré descendencia como las estrellas del cielo? Pero Abraham tenía una mente renovada. Hebreos 11:19 nos dice que Abraham razonó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no obedeció porque tenía todas las respuestas. Obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Subió al monte Moría, preparó el altar, ató a su hijo, y justo cuando levantó el cuchillo, el ángel de Jehová lo detuvo. Dios proveyó un carnero en el lugar de Isaac, y por esa obediencia radical, Dios confirmó su pacto con Abraham de manera irrevocable. Cada decisión que tomas te moldea. Cuando obedeces a Dios en lo pequeño, Él te confía lo grande. Cuando eres fiel en lo poco, te hace Señor sobre mucho. La próxima vez que enfrentes una elección entre lo fácil y lo correcto, recuerda: lo fácil puede ser placentero a corto plazo, pero lo correcto es lo que te llevará a una vida llena de propósito, bendición y testimonio poderoso. Dios honra la obediencia, siempre. 5. Elimina todo lo que contamina tu mente. Un corazón limpio produce una vida limpia. Vivimos en un mundo saturado de información, distracciones y contenidos que pueden contaminar nuestra mente. Estamos constantemente bombardeados por lo que el mundo dice que necesitamos para ser felices, exitosos o completos. Pero la verdad es que lo que más necesitamos para alcanzar la paz interior y el crecimiento espiritual es eliminar lo que contamina nuestra mente. La Biblia es clara sobre este principio. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es una sugerencia, es una instrucción divina sobre cómo filtrar lo que entra a tu mente. Elimina lo innecesario no solo en términos de objetos materiales, sino también en tus pensamientos, relaciones y lo que consumes con tus ojos y oídos. Si no te acerca a Dios, si no produce paz, si no edifica tu fe, entonces es tiempo de cortarlo. Jesús fue radical al respecto. En Mateo 5:29-30 dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Jesús hablaba en sentido figurado, pero el mensaje es claro: elimina radicalmente todo lo que te hace tropezar. ¿Cuántas cosas ves en las redes sociales que contaminan tu mente con envidia, comparación o contenido inmoral? ¿Cuántas conversaciones te alejan de Dios en lugar de acercarte? ¿Cuántas relaciones te arrastran hacia abajo en lugar de levantarte? Cada cosa que eliminas de tu vida te da más espacio para lo esencial. Un estilo de vida de pureza mental fortalece tu carácter porque te enseña a valorar lo que verdaderamente importa. Dejas de buscar satisfacción en lo superficial y te enfocas en lo profundo, en tu relación con Dios, en su palabra, en su presencia. La vida de Daniel ilustra esto perfectamente. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, le ofrecieron los mejores alimentos y vinos del rey. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel 1:8. No era solo sobre comida, era sobre mantener su mente y su cuerpo consagrados a Dios en medio de una cultura pagana. El resultado fue que Daniel y sus compañeros fueron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. Su claridad mental, su sabiduría y su conexión con Dios los distinguieron completamente. Mientras todos se contaminaban con la cultura babilónica, Daniel se mantuvo puro, y esa pureza le dio acceso a revelaciones divinas que nadie más tenía. Piensa en ello como un filtro espiritual. La capacidad de eliminar lo que contamina tu mente es una forma de fortalecer tu espíritu porque te enseña a priorizar lo que te acerca al propósito de Dios.
La pureza mental no solo mejora tu vida, sino que te convierte en una persona más fuerte, más enfocada y más sensible a la voz del Espíritu Santo. Recuerda, menos contaminación mental significa más claridad espiritual. Al reducir el ruido externo, abres el espacio necesario para escuchar la voz de Dios y caminar con más confianza hacia el destino que Él tiene para ti. 6. Haz lo que debes hacer, no lo que sientes hacer. La disciplina espiritual supera las emociones. Las emociones son volátiles, una chispa que aparece de vez en cuando pero que se apaga con la misma rapidez. Si dependes solo de cómo te sientes, estarás a merced de tus altibajos emocionales. Pero la disciplina espiritual, esa fuerza interna que te impulsa a seguir adelante independientemente de cómo te sientas, es lo que realmente transforma tu vida. Proverbios 28:26 dice: El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Tus emociones pueden engañarte, pero la palabra de Dios nunca miente. Cuando dejas que tus emociones dirijan tus decisiones, terminas procrastinando, abandonando tus compromisos con Dios y justificando la desobediencia. Pero si eliges hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, comienzas a edificar un carácter fuerte y firme en Cristo. La disciplina espiritual no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de entender que las decisiones que tomas hoy te definen para el mañana. Si esperas sentir ganas de orar, de leer la Biblia, de congregarte o de servir, te encontrarás constantemente posponiendo lo importante. Pero si decides hacer lo que debes hacer, independientemente de cómo te sientas, te estarás construyendo como una persona más confiable ante Dios y más efectiva en su reino. La disciplina espiritual requiere sacrificio. Significa levantarte temprano para buscar a Dios cuando prefieres quedarte en cama. Significa ayunar cuando prefieres comer. Significa perdonar cuando prefieres guardar rencor. Significa diezmar cuando prefieres quedarte con todo tu dinero. El dolor momentáneo de la disciplina te lleva a una recompensa eterna. Es fácil hacer lo que te emociona, lo que te da placer inmediato. Pero lo que te moldea realmente es hacer lo que sabes que debes hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, sin importar lo que sientas en el momento. La Biblia está llena de ejemplos de personas que hicieron lo correcto a pesar de sus emociones. Piensa en Nehemías. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados, sintió dolor y tristeza, pero no se quedó llorando. Nehemías 1:4 dice que se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Luego tomó acción. Dejó su posición cómoda como copero del rey y fue a reconstruir los muros. Durante la reconstrucción enfrentó burlas, amenazas y oposición constante. Hubo momentos en que emocionalmente hubiera sido más fácil rendirse, pero Nehemías mantuvo la disciplina. Nehemías 6:3 dice: Y les envié mensajeros diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Él no se dejó distraer por sus emociones, ni por las tácticas del enemigo. Hizo lo que debía hacer, y en 52 días terminó lo que otros dijeron que era imposible. Haz lo que debes, no lo que sientes. La disciplina espiritual que cultivas hoy será la que te lleve hacia la madurez en Cristo y hacia el cumplimiento de todo lo que Dios prometió para tu vida. 7. Abraza el proceso, no solo el resultado. El sufrimiento produce carácter. El sufrimiento es inevitable. En algún momento todos enfrentamos el dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Lo que define a los creyentes no es el dolor en sí, sino cómo responden a él. En lugar de huir de la incomodidad o tratar de evitarla a toda costa, la Biblia enseña que el dolor es una herramienta poderosa de crecimiento en las manos de Dios. Romanos 5:3-4 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada vez que experimentas dolor, tienes la oportunidad de elegir. ¿Dejarás que te hunda o permitirás que Dios lo use para fortalecerte? La forma en que enfrentas el sufrimiento define el tipo de creyente que eres. Cuando enfrentas dificultades, tu reacción natural puede ser resistir, quejarte o incluso rendirte.
Pero el verdadero poder está en abrazar el proceso, confiar en que Dios está trabajando algo en ti y dejar que te enseñe. La adversidad tiene la capacidad de revelarnos nuestras debilidades y poner a prueba nuestra fe. Cada vez que atravesamos el fuego en lugar de huir de él, nos volvemos más resilientes, más sabios y más parecidos a Cristo. El dolor te desafía a romper tus límites, superar tus miedos y reconocer que tu fuerza no viene de ti mismo, sino de Dios. Puede que te parezca insostenible en el momento, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta de que esas experiencias difíciles fueron las que te moldearon y te empujaron hacia tu mejor versión en Cristo. La historia de Job es el testimonio perfecto de esto. Job perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Emocionalmente estaba destrozado, físicamente estaba enfermo, espiritualmente estaba confundido. Pero en medio de todo ese sufrimiento, Job hizo algo poderoso. Mantuvo su integridad y su fe en Dios. Job 23:10 dice: «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Job entendía que el sufrimiento no era el final de su historia, sino el proceso de refinamiento. Y al final, Dios restauró a Job el doble de todo lo que había perdido. Pero más importante que la restauración material fue la transformación espiritual. Job conoció a Dios de una manera más profunda. Job 42:5 dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». En lugar de temerle al sufrimiento, acéptalo como una oportunidad de crecimiento. Cuanto más lo atravieses confiando en Dios, más serás capaz de soportar. El sufrimiento, cuando se enfrenta con fe y dependencia en Dios, te convierte en alguien que no solo sobrevive, sino que crece y se transforma. El dolor no es el final de tu viaje, es el proceso que Dios usa para llevarte a tu destino. 8. Elige tus batallas según la voluntad de Dios. No todo merece tu energía ni tu atención. En la vida constantemente nos enfrentamos a desafíos, discusiones y situaciones que requieren de nuestra energía. Sin embargo, no todas las batallas valen la pena. Si no eliges sabiamente a qué dedicarle tu tiempo y esfuerzo bajo la dirección del Espíritu Santo, terminarás agotado y desbordado, perdiendo lo que realmente importa. La Biblia enseña que el control sobre nuestra energía es uno de los aspectos más importantes de la mayoría cristiana. Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y eso aplica a las personas y situaciones que intentan desviar tu atención hacia lo trivial o lo conflictivo. No todo requiere tu respuesta ni tu involucramiento. A menudo caemos en la trampa de sentir que debemos involucrarnos en cada discusión, en cada conflicto o en cada comentario que se nos cruza. Pero, ¿realmente merece tu energía algo que no contribuye a tu crecimiento espiritual o al reino de Dios? La verdadera fuerza está en saber cuándo dar un paso atrás, mantener la paz de Cristo y elegir dónde concentrar tu poder bajo la guía del Espíritu Santo. Elegir sabiamente tus batallas significa priorizar lo que realmente importa: tu relación con Dios, tu familia, tu llamado, tu testimonio y tu paz interior. Pelear por cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios solo te distraerá de lo esencial. No gastes tu energía discutiendo con personas que no quieren escuchar la verdad, ni peleando batallas que Dios nunca te llamó a pelear. La verdadera sabiduría reside en reconocer lo que Dios quiere que enfrentes. Cuida tu energía como el recurso más valioso que posees. En resumen, la vida es limitada, y tu tiempo y energía son regalos de Dios. Elige tus batallas con discernimiento espiritual, y no te dejes arrastrar por lo superficial o lo irrelevante. Al hacerlo, vivirás con mayor propósito, paz y enfoque en lo que realmente importa para la eternidad. La vida de Jesús es el ejemplo supremo. Había momentos en que la multitud quería llevarlo para hacerlo rey por la fuerza, pero él se apartó porque no era su tiempo. Había fariseos que constantemente trataban de atraparlo con preguntas capciosas, y muchas veces Jesús simplemente no les respondía o les respondía con otra pregunta. Juan 2:24-25 dice que Jesús no se confiaba a ellos, porque conocía a todos,
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía exactamente qué batallas pelear y cuáles ignorar. Su enfoque estaba en cumplir la voluntad del Padre, no en complacer a las masas ni en responder a cada crítico. Y por eso completó su misión. Antes de morir en la cruz, dijo: «Consumado es». Juan 19:30. Él terminó todo lo que el Padre le envió a hacer porque no se distrajo peleando batallas equivocadas. 9. Rodéate de quienes te desafíen a crecer en Cristo. Un entorno espiritual fuerte moldea un carácter fuerte. El entorno que eliges tener en tu vida juega un papel crucial en tu crecimiento espiritual. Las personas con las que te rodeas pueden elevarte hacia Cristo o arrastrarte hacia el mundo. Si te rodeas de creyentes que te apoyan, te desafían y te inspiran a buscar más de Dios, tu potencial espiritual se amplifica. Pero si estás rodeado de personas que se conforman, que no buscan la santidad y que fomentan la mediocridad espiritual, será más difícil alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Proverbios 27:17 dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Tu círculo de amigos, mentores y hermanos en la fe debe ser selecto porque ellos no solo influyen en tus acciones, sino también en tu vida espiritual. Si estás rodeado de personas que te desafían a ser mejor en Cristo, serás empujado constantemente a crecer en santidad, en fe y en propósito. Es fácil caer en la comodidad de las relaciones que solo te validan, pero es mucho más valioso rodearte de aquellos que te retan a salir de tu zona de confort espiritual. Las personas que te exigen más de ti mismo en el Señor, que no te permiten conformarte con una fe tibia, son las que realmente te ayudarán a madurar. Estas personas no te permitirán quedarte estancado, te motivarán a elevar tus estándares espirituales, a cuestionar tus áreas de pecado y a tomar decisiones más sabias según la palabra. El entorno fuerte no solo se refiere a las personas, sino a las influencias que aceptas en tu vida. ¿Qué contenido consumes? ¿Qué música escuchas? ¿Qué programas ves? ¿Qué conversaciones alimentas? Si te rodeas de pensamientos mundanos o de distracciones constantes que te alejan de Dios, tu crecimiento se verá limitado. Considera la relación entre David y Jonatán. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, Jonatán pudo haberse puesto del lado de su padre. Pudo haber visto a David como una amenaza a su futuro como rey. Pero Jonatán tenía una mente renovada. Primera de Samuel 23:16 dice: «Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios». Eso es un verdadero amigo espiritual. No solo te acompaña, sino que fortalece tu mano en Dios. Jonatán no alimentó el miedo de David, alimentó su fe. No lo hundió con dudas, lo levantó con verdad. Ese tipo de amistad es invaluable. Y si no tienes personas así en tu vida, pídeselas a Dios y conviértete tú mismo en ese tipo de persona para otros. 10. Vive como si ya fueras la persona que Dios dice que eres. Actúa hoy como el Hijo de Dios que realmente eres. La mayoría de las personas esperan hasta sentirse diferentes, hasta tener todas las victorias, hasta alcanzar cierto nivel espiritual para empezar a actuar como hijos de Dios. Pero la clave para lograrlo está en empezar a vivir según tu identidad en Cristo hoy mismo. La persona que Dios dice que eres, ese nuevo ser que la Biblia describe, no es un ser lejano al que llegará solo con el tiempo. Es quien ya eres en Cristo, esperando ser manifestado en tu forma de actuar, pensar y vivir. Segunda de Corintios 5:17 dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron». I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away.
But love can't grow where it's already grown. I don't blame you for living with this wish. Had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. Had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some. At 17 p.m., the skyline lost its glow. Every tower stopped breathing at the same time. The screen in my hand became a sheet of black glass. Street names disappeared without a trace. An elevator froze on the 13th floor. A child hugged a backpack waiting to get home. The noodle shop still had one pot left boiling, serving warm bowls beneath a single flashlight. Nobody counted signals or notifications anymore. Only footsteps echoed through the empty avenues. For the first time, the city spoke in silence, so people could finally hear each other. When the city lost power, the brightest light was in a stranger's eyes. A hand reached out at an unlit crossing, keeping someone from losing their way. When the city lost power, the distant sirens weren't just warnings anymore. They became a call that someone was still waiting. No one gets left behind tonight. My phone showed 3% battery. I turned the screen off to save one last call. I didn't know if my mother made it home, or if my sister was still trapped underground. And no security guard opened the hospital gate. Got in every vehicle with a handheld light. Nobody asked about jobs or where we came from. Only, do you still... Aaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es una promesa futura, es una realidad presente. Si ya entregaste tu vida a Cristo, ya eres nueva criatura. El problema es que muchos siguen viviendo según la vieja naturaleza en lugar de caminar según la nueva. La Biblia enseña que el presente es el único tiempo en el que tenemos poder, y es en este momento donde debemos empezar a vivir según nuestra identidad en Cristo. Efesios 4:22-24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si deseas ser una persona más santa, comienza a practicar la santidad ahora mismo. Si aspiras a ser sabio, comienza a tomar decisiones sabias desde este instante. No esperes a que las circunstancias cambien para convertirte en quien Dios ya dijo que eres. Actuar como la persona que Dios dice que eres significa adoptar las características que Él ya te dio en Cristo y empezar a vivirlas hoy.
Si alguna vez te has sentido frustrado por no estar donde quieres estar espiritualmente, recuerda, el primer paso para llegar a ese lugar es comportarte como si ya estuvieras allí. No se trata de ser perfecto, sino de ser consistente en fe. Cada acción, cada decisión, cada pensamiento es una oportunidad para alinearte más con tu verdadera identidad en Cristo. La transformación comienza con un cambio en tu mentalidad y en tu manera de verte a ti mismo. Vivir como la persona que Dios dice que eres no es una cuestión de esperar a sentirlo, sino de creerlo y actuarlo. Ahora, la persona que Dios dice que eres ya existe. Él te lo declaró. Solo necesitas alinearte con esa verdad y caminar en ella. Pedro es un ejemplo poderoso de esto. Cuando Jesús lo llamó, era un pescador impulsivo, temeroso, que constantemente metía la pata. Pero Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. En ese momento Pedro no era una roca, era inestable, emocional, inconsistente. Pero Jesús vio su identidad futura y se la declaró. Pedro tuvo que aprender a vivir según esa nueva identidad. Negó a Jesús 3 veces, pero después de la resurrección, Jesús lo restauró. Y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, Pedro se levantó y predicó con autoridad. 3,000 personas se convirtieron ese día. ¿Qué cambió? Pedro finalmente empezó a vivir como la roca que Jesús dijo que era. Dios ya te dio una identidad. Eres hijo de Dios. Eres coheredero con Cristo. Eres templo del Espíritu Santo. Eres luz del mundo. Eres sal de la tierra. Eres más que vencedor. Eres cabeza y no cola. Eres bendecido para bendecir. Ahora camina en esa verdad. Vive según lo que Dios dice, no según lo que sientes. Y en 7 días, cuando actúes consistentemente según tu verdadera identidad en Cristo, serás irreconocible para ti mismo y para todos los que te rodean. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso hacia una transformación que pocos se atreven a comenzar. La renovación del entendimiento no es solo teología, es una práctica diaria de entregar tu mente a Dios. Ahora te toca a ti ponerlo en práctica durante esta semana. Hazlo y verás cómo poco a poco te vuelves irreconocible para los demás, pero sobre todo para tu yo del pasado. ¿Sientes que este mensaje te dejó algo valioso? ¿Crees que estas verdades pueden cambiar tu vida si las aplicas? Si la respuesta es sí, entonces dale like a este video. Es la mejor forma de apoyar este contenido y que llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita, un amigo, un familiar o alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite renovar su mente. Y ahora quiero que hagas algo poderoso. Ve a la sección de comentarios y escribe esta frase. Hoy mismo decido que mi mente será transformada por la palabra de Dios. Escríbelo con fe, porque lo que declaras con tu boca tiene poder. Y no olvides suscribirte porque no llegaste aquí por casualidad. Dios está obrando en tu vida, y este canal será una herramienta para tu crecimiento espiritual. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia trayendo a cada persona que ha llegado hasta este momento del video. Señor, sé que no fue casualidad. Tú los trajiste aquí porque tienes un propósito específico para sus vidas. Hoy declaro sobre cada uno de ellos renovación del entendimiento. Que tu Espíritu Santo comience a transformar sus patrones de pensamiento, sus creencias limitantes, sus miedos y sus dudas. Padre, que en los próximos 7 días experimenten un cambio tan radical que ellos mismos se sorprendan, que sus familias noten la diferencia, que sus amigos vean la transformación y que todo el que los rodea vea que hay algo distinto en ellos. Que esa diferencia no sea por esfuerzo humano, sino por el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo obrando en sus mentes. Señor, rompe toda fortaleza mental que el enemigo haya construido. Derriba toda mentira que los haya mantenido atados. Destruye todo argumento que se levante contra el conocimiento de tu verdad. Y levanta en su lugar una mentalidad de fe, una mentalidad de victoria, una mentalidad de hijos de Dios que conocen su identidad en Cristo. Que cada vez que abran tu palabra, sea revelación fresca para sus vidas. Que cada vez que oren, experimenten tu presencia de manera real.
Que cada decisión que tomen sea guiada por tu espíritu, y que al final de esta semana, cuando se miren al espejo, vean a alguien completamente diferente, no por fuera, sino por dentro. Alguien con esperanza renovada, con fe fortalecida, con propósito claro. Padre, bendice cada área de sus vidas. Bendice sus finanzas, sus relaciones, su salud, su familia, sus ministerios, sus trabajos. Que esta transformación mental produzca fruto visible en cada aspecto de su existencia, y que ese fruto permanezca para siempre. Gracias, Señor, porque sé que estás haciendo algo nuevo. Gracias porque tus promesas son sí y amén. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo que la enviaste. Cubro a cada persona bajo la sangre de Jesús. Los protejo de todo ataque del enemigo, y declaro que lo que Dios comenzó en ellos hoy, lo va a terminar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.